Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, ya sabéis que me presta a traer a Les Fartures, a xente mozo que está haciendo les cosas muy bien. Hay proyectinos de xente que yo creo que muy valiente, con mucho talento, que lleva pasando por muchos sitios y que intenten buscar el su sitio en Asturias. A mí que venga xente de fuera a trabajar aquí y nos abra un restaurante y que por encima se coma también, pues ¿qué queréis que os diga? Hay algo que me llena de orgullo. Estoy con Álvaro y con María del restaurante Anma, que está ahí en Cuayotu, y podéis ir a visitar porque presta mucho y cocina muy bien. ¿Qué tal estáis? Muy bien, todo bien. Todo bien, ¿no? Muy bien. A ver, un madrileño y una venezolana que hasta donde yo sé no tenéis mucha relación con Asturias. ¿Qué mimanto hacéis? ¿Cómo acabasteis aquí? Contadme. Bueno, pues yo la verdad, siendo sincero, Álvaro, yo acabé aquí por mi mujer, porque mi mujer es avilesina. Ah, Y entonces yo tuve mellizas en Madrid. sí. Y en Madrid con mellizas se complica la cosa. Y Vale, entonces vinimos para aquí, para Asturias, y nada, ya eché raíces aquí y quedé aquí. Y luego te trajiste a la venezolana. No. No. Ah, tú ya estabas aquí también. Ella ya estaba aquí. Yo llegué por mi lado. Ah, Sí, no, yo llegué con... Primero estuve en Holanda, en Ámsterdam. Sí. Cuando tenía 18 años me fui con mi o sea, tú tía. te fuiste a Holanda, a trabajar a Sí, Holanda. con mi tía. Me fui a ir Sí. a trabajar, a vivir la vida. Sí. Y luego estuve 3 meses ahí. Luego me dijo... Pues, a ver, la situación de Venezuela pues tampoco era la mejor en aquel momento. Sí. Y pues me dijo, tienes esta opción de irte a España con tu primo y buscarte la vida. Y entonces pues fue lo que hice. Me vine a España, mi primo vivía en Corbera. Sí. Y eso, bueno, llegué justo cuando la pandemia, todo caos, tema papeles, todo. Brutal, ¿no? Me vino todo de... Claro, yo pensaba que os conocierais en Madrid. No, nos conocimos en Luanco. Ah. Nos conocimos en el propio Nos Luanco, conocimos en donde Luanco. vivimos ahora. Vale, Trabajábamos en Luanco. Vale. Álvaro era mi jefe. Y, y acabó bien la cosa. Y tiró el picado, ¿eh? Eso. Y acabó bien la Nunca cosa. hay que hacer eso, ¿eh? Nunca hay que hacerlo. No. Nunca hay que Bueno, hombre, hacerlo. escucha, Nunca hay que hacerlo. Cuando yo he Yo a consentido, los que nos puedan oír, nunca lo hagáis. cuando yo he consentido, no pasa, tío, no pasa. No es recomendable, Mira pero... tú, salió una historia muy guapa, joder, Pues de ahí. sí. Y eso, trabajábamos en Luanco. En principio, eso, Álvaro era mi jefe y yo estaba dentro de la cocina y tal, pero... Tú empezaste en cocina, o sea, estabas allí en cocina. Sí, bueno, en cocina como pincher, o sea, Vale. primero empecé lavando platos y luego ya también un poco por la situación que teníamos en ese sitio donde trabajamos, que era como, a ver, un sitio de costa en verano, tal. Hasta arriba. Era hasta arriba Claro. y era hacer lo que te toca. Claro. Y entonces, bueno, pues fue un poco así. Luego ya, pues, acabamos ahí. Cada uno intentó tirar para algún lado. Él siguió con sus sitios de tal, en Casa Gerardo y todo esto. Y luego, pues, yo seguí en otros sitios, siguiendo un poco el tema, pues, de eso, en sala, de camarera, tal, no sé qué. Sí, esa sonrisa que tienes, esa manera de atender a la gente que presta tanto, yo para estar en sala. O sea, no puedes Bueno. estar encerrada en cocina. Que Álvaro también la tiene, ¿eh? Pero menos. claro. Pero menos, le sale menos. Pero lo tuyo con la historia de la cocina sí que fue más o menos accidental. O sea, Sí, empezaste sí. un poco, llegaste ahí pues, Sí. porque te llevaron Por la las situación, circunstancias. Eso es. sí, tal cual. Fue un poco por apechugar y decir, bueno, pues eso, Vale. es el verano lo que toca, pues venga, tiramos ahí un rato. Lo de Álvaro no. O sea, yo estuve viendo que tú desde guaje, desde pequeño, tenías muy claro que querías ser cocinero. Muy Vocación claro. total. Yo lo tuve muy claro y nada, desde pequeño le dije a mi madre que quería ser cocinero y ella insistió, estudia. Yo no fui muy buen estudiante y al final estudié cocina. Estudiaste Fui cocina, el claro. primero de mi promoción, Claro. pero
en la ESO arrastraba asignaturas desde primero hasta cuarto. Y nada, hice la ESO, estudié cocina y ya luego me fui a la vida laboral. Yo me vi verdísimo. Ya. Y entonces ¿Estudiaste cocina en Madrid? Sí. Vale, tú eres madrileño. Sí. Vale. Y entonces me fui para País Vasco, Ajá. a un 3 estrellas. Vale. Estuve ahí de No, prácticas. claro. Luego me contrataron. es que te vi en una entrevista que decías, acabé de estudiar, pero me di, vamos, en cuanto salí al mundo laboral, la realidad me atropelló, ¿no? Nada más o menos lejos, venís a decir. Hablando mal, me di una hostia como un efectivamente. piano, vaya. Entonces, pasaste de estudiar en la escuela de hostelería, todo ahí muy guapo, tal, no sé qué, a un 3 estrellas Michelin, supongo, y con una presión descomunal. Yo fui de prácticas, luego me contrataron, luego volví a Madrid. Estuve en el primer restaurante mexicano en ganar una estrella en Europa. Ahí aprendí muchísimo como cocinero, como persona. Fue maravilloso. Y luego, pues ya estuve por otros sitios, tal, y ya luego acabé aquí. Trabajé aquí con los cocineros de más renombre, por así decirlo, quedándome alguno, lógicamente. Bueno. Y ya luego decidí montar el negocio porque ya eran 17 años trabajando para otros chefs y ya dije, pues nada, hay que montarlo. Y entonces tenía la suerte de tener a María a mi lado y entonces un sueldo menos. Toma ya, ¿eh? ¿Cómo se te...? Todo el interés. Claro. Todo el interés, claro. Claro. Claro, el socio no. No, pero es el 50% suyo el restaurante, o sea que tampoco... Está... Por si salía mal la cosa, también era el No, 50% claro. mío. Está clarísimo que tú cocines muy bien, pero ahí Sí. la amiga en la sala te enamora, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Eso es. Vale, pero tenías un bagaje ya muy grande, muchos años. Estabais los dos en cocina, conociste a María. Llegó un momento que entiendo que los dos pues ya queríais montar algo propio y dejar de trabajar para los demás, ¿no? Sí, Sí, fue un poco así. lógicamente. A ver, fue un poco como un proyecto como al aire. Empezamos a mirar locales, pues bueno, si no encontramos nada que nos encaje, pues bueno, ya está, ya fue. En otro momento será. Porque la verdad el tema de los locales fue muy complicado. Y tal y como está el mundo Sí. inmobiliario ahora, cuidado, ¿eh? Se alinearon un poco muy los complicado. astros, conseguimos un local. En ese momento María estaba Acababa el contrato que iba a terminar. Yo por otro lado estaba también parecido, tal. No que fuera a acabar el contrato, pero bueno, que ya iba a buscar otras cosas, tal. Y entonces fue el momento y dijimos, pues venga, para allá. Y es verdad que Anma está en un sitio que estáis en una calle igual donde casi más sidrerías hay de toda Asturias, que llego Sí. allí, una zona sidrera espectacular. Sí. Y donde un restaurante, bueno, pues gastronómico, vamos a llamarlo, Sí, o de cocina, distinto. sí, de Gastronómico, mercado, sí. ¿vale? A priori no pegaba ni con cola. Pues no, la verdad. No. No, Y encima sois dos y es un restaurante enorme. sí, Y muy grande. sí, 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 es sí. grande. A ver, básicamente nosotros es lo que queríamos. Vale. Porque buscábamos un restaurante muy grande por el tema de Por tener la espacio. separación que viste de mesas y todo eso. Nosotros teníamos ese concepto muy claro y entonces tampoco necesitábamos un restaurante grande para dar un mínimo Ujú. de personas que saliera rentable y las cuentas. Claro. Entonces encontramos eso y bueno, pues sí que es verdad que Coyoto ahí es como, hostia, este restaurante aquí. Pero bueno, al final Sí. yo pienso que lo montes donde lo montes, si a la Sí. gente le gusta, va a ir. Estoy Ya de está, acuerdo, no hay más. estoy de acuerdo. Y además estáis a una zona, o 5 sea, minutos que no hace de falta Oviedo. ni usar el coche. No, no. Estás a 5 minutos, te A deja 5 el autobús minutos de allí. Oviedo, el Eso. autobús está ahí al lado si no, Si la no, vuelves Renfe en taxi, igual. o sea que Sí. está muy bien comunicado. Sí, que no es un sitio que está en la mano de Dios, que Claro. tienes que coger el coche. Sí El o sí. aparcamiento es gratuito. Eso. No, y para abrir otra sidrería más, no, porque ya hay Eso, 25.000. Eso es. Claro. Sí. Y abrir a lo mejor- sidrerías que tienen toda la vida que Muy que, buenas, claro. que no puede. O
sea, competir con eso ya es algo muy difícil, porque dices, voy a la de toda la vida de Dios, que sé que está rico, Al final que yo- se come bien. Yo como cliente lo pienso y yo al final Claro. voy a ir a la que llevo yendo 15 años. No voy a ir a una nueva. Si a una de 15 años me gusta, me atienden bien, me conocen, ¿para qué cambiar? No, y la misma gente que vive allí, que estará a veces, bueno, pues de tener el mismo estilo de negocio, pues que habrá algo un poco distinto, pues también ya algo muy bueno. Claro, de vez en cuando les apetece probar otra cosa que no sea la línea de las sidrerías. Y entonces, pues sí que es verdad que nosotros tenemos muy buenos clientes de Coyoto, pero sí que es verdad que no vivimos Ya. ni no Sí, se no. podemos vivir de la gente de Coyoto, y viene mucha gente pues de Oviedo, Gijón, Las Cuencas, incluso de sitios lejos, Luarca, Riba de Sella y tal. Y bueno, para nosotros eso pues es un orgullo, la verdad. Claro. Y el restaurante se llama Anma. Anma. ¿Qué mi manto y eso? ¿Qué significa? Pues a ver, siendo realistas, todo empezó como Alma. Lo sé, sí. Sí, que tuvisteis la misma llamada que tuvo Luisín en Avilés. Eso Sí, es. tal cual. Que Eso Luis es. era el alma. Sí. Eso Tuvisteis la es. misma llamada de la misma cadena de hoteles catalana. Eso es. A la que ni va ni viene, que dos chigres piquiñinos No. asturianos se llamen Alma. Es que estamos tan cerca que no tiene nada que ver con su cadena de restaurantes. Pues no, estamos y ahí al lado. recibisteis un escrito de un abogado. Sí, Sí. pero bueno, entonces al final buscando otro nombre que nos pudiera Sí, que encajase. que encajara con- un poco con lo nuestro que concepto. con un lo que poco, queríamos tal, Y que siguieran la línea de. pues al final fue del Alma, nombre. que es una palabra japonesa que significa un poco de sacrificio, esfuerzo, tal. Y yo perseverancia. creo que un restaurante sin sacrificio y sin esfuerzo Complicado. complicado. Porque se sacrifican muchas Y cosas. entonces, bueno, pues al final Alma y ya está. Bueno, pero hay un nombre guapo, ¿eh? Sí, La verdad es Distinto. que pega, ¿eh? Sí, Sí. sí, pega, pega. A ver, Alma era por Álvaro y María, pero bueno. Claro. Ahora, Bueno, Ahora- Coño, no lo pillara yo, claro. pues ahora se tiene que cambiar el nombre a Álvaro. me llamo Claro. Antonio y fuera. Ya está. Te añades el segundo nombre por detrás y ya está. Ya está. Claro, claro, bien pensado. Sí, señor. Claro. Vale, vale, sí, vale. sí, sí. Es que tenía todo el sentido. Y para el que no lo conozca y no os conozca, ¿qué es lo que se va a encontrar allí? ¿Sabes? Se va a encontrar un restaurante, yo creo, ¿eh? No me gusta hablar bien. Tranquilo, que yo ya fui. Aquí nadie viene que yo no conozca. Los mocos no te puedes tirar ninguno. Entonces, No, a ver. claro. Yo creo que es un restaurante que te vas a sentir cómodo, que Sí. puedes conversar tranquilamente porque hay una pequeña música de fondo, no muy alta. Mantel, servilleta de tela, que para mí es fundamental. Correcto. Unas sillas cómodas y una cocina diferente. Ujú. No busques cocina tradicional porque eso no lo vas a encontrar, pero nunca nunca nos gusta olvidarnos del producto. Ujú. El producto tú vas a saber lo que comes. Ahora va a tener 1, 2, 3 o 25 vueltas, pero tú vas a saber lo que comes porque hay en muchos sitios que tú comes, está rico, pero no sabes lo que estás comiendo. Sí, te sabes siempre a las mismas salsas. Y Da entonces- igual que estés comiendo carne, pescado, que Sí, siempre sale eso es. soja. Venga, para adelante. Entonces, pues sí, es un restaurante gastronómico, claramente, que trabajamos la carta y también trabajamos mucho el tema de menú degustación. Como sabes, Ujú. vamos rotándolo cada cierto tiempo y cliente muy habitual que viene al mes 2, 3 veces, si siempre quiere comer el degustación, previamente nos lo avisa y se le cambia a su gusto, por Ujú. así decirlo. Entonces, bueno, nosotros de momento contentos. Y es importante decir que, ya sabes, hay mucha gente que cuando oye la palabra gastronómico y dice, va. Voy a pasar hambre. Platos muy grandes, raciones muy pequeñas. Voy a pasar hambre. No. Sois un restaurante donde un asturiano medio que come va a seguir de allí fartuco. Eso. Sí, la verdad que sí. La pregunta es muy clara, ¿quedaste con hambre? No, me costó acabar el menú degustación corto. El corto. Sí, el corto. Me costó acabarlo, ¿eh? Y No, vas no. ahí un poco a Y tropicones. yo iba con fame, ¿eh? O sea, era un viernes, creo que fue a comer. Sí, Y yo ya 3 de la tarde ya llegaba con fame. Y no, me costó acabarlo. Por eso te lo digo, que eso está bien que la gente lo sepa. Sí. Pues ya Sí, saben, que- oyentes, les fartures, se fue fartuco. Sí, no, pero sí es verdad que mucha gente tiene como ese estigma de decir, joder, pues un menú de degustación, pues luego va a tener que ir al McDonald's a rematar.
Y otra cosa que a mí me prestó mucho también y que son... todo tiene mucho sabor. Son sabores potentes sin que lleguemos al extremo de que, yo qué sé, con algo tan picante que lo estés arrastrando 4 platos. Entonces, es cocina muy sabrosa, que yo creo que en el mundo en el que vivimos es algo muy necesario, que le deis alegría a la vida. Y me gustó el aporte que hiciste antes porque lo comparto también, en el que el ingrediente, el producto, no lo matas, sino que lo acompañas de cosas que aportan. Pero no, en ningún momento Sí, lo no se estás pisa, maquillando. no se Eso pisa es, con otra eso No lo cosa. estás es. maquillando. Al final yo creo que trabajando buen producto, si metes mucha historia, pues ¿para qué compras ese buen producto? Claro. Para eso compra producto morrayero, métele para allá salsas y ya está. Entonces nosotros, al tener muy buen producto, no queremos tampoco matarlo con otro tipo de cosas. Yo creo que todo lo que lleva nuestro plato, pues liga a un plato que en su conjunto sea rico, pero sin olvidar el producto principal. Y miras mucho a Asia, miras mucho también a México, eso, Madrid, ¿cómo acabaste enamorado de esa cocina? A ver, México es básicamente por lo que dije, que Sí. cuando volví a Madrid, para mí ese restaurante fue lo máximo. Fue donde más aprendí, donde más tiempo estuve. Los dueños y el chef de cocina en ese momento, para mí les debo casi todo. Y bueno, es una cocina que a mí me gustó mucho y me sorprendió mucho, porque todo el mundo, yo creo, incluso yo, tenemos la idea del Tex-Mex. Yo en ese sitio no hay Tex-Mex, es cocina Es mexicana mexicano. pura. Mexicano. Entonces yo, pues por ese lado, tengo un poco. Y luego el tema asiático, pues es por lo que digo, porque la filosofía de los asiáticos y la idea de los asiáticos a mí me mola muchísimo porque es eso, mucha disciplina, mucha línea recta y al final yo es lo que busco en mi negocio, esta gente que tiene tanto respeto por el producto, por Ya. lo que hace, por el trabajo. Y entonces yo me siento muy identificado con eso. Y entonces esas dos gastronomías es por eso. Bueno, y porque nos gusta mucho comer Claro. comida Bueno. asiática. Y María, de Venezuela, ¿qué? ¿No le vas a No, pegar no. nada, no? De momento. No, es que no entra por el aro. No. Le gusta mucho comerlo, Sí. le gusta mucho la comida venezolana, los pequeños y todo esto le encanta, pero no. ¿Sabes qué El pasa? concepto de pues yo qué sé, no sé, una cachapa Bueno, como pero si le metida da- en el menú de ¿Sabes qué gustación. Pero si pasa? das Que la- 25 vueltas puede quedar algo... Sí, Ya, pero es que la ya gastronomía podría ser. venezolana, para llevarlo a... No voy a decir alta cocina, porque de momento no lo somos. Sí, pero para llevarlo es como muy a un todo restaurante muy grotesco. gastronómico es muy complicado porque es como una comida muy... Entonces, No, y llevarlo, es muy llevarlo a algo sencillo gastronómico, también. a un buen emplatado, a una buena presentación, es muy complicado. Qué complicado. Sí. Bueno, pero se podría. Bueno. Tampoco quiere darle más vueltas. Sé yo que vas a estar ahí hasta que... No, tampoco me interesa que luego. Pero bueno, tenéis carta y tenéis 2 menús de degustación. Abrir así como... ¿Cuánto lleváis abiertos? Un año y Un año. 3 meses. Sí, Sí, por ahí. 3-4 meses. Abrir así ya con 2 menús de degustación y no ir poco a poco y a ver cómo va la cosa. Tenéis menú de día también, ¿no? No. No, nada. No. Nada. Pero abrir así con 2 menús de degustación es una apuesta muy... Vais fuertes, ¿eh? A ver, al principio no lo teníamos, fue unos meses después, pero realmente esto, o sea, lo del menú de degustación no lo teníamos contemplado bajo ningún concepto, sino que Bueno, fue un sí día. estaba contemplado, Sí, pero como al más, tiempo. no, pero como más a futuro. Claro, y claro. Lo y que pasa a es que los hubo dos, demanda de Eso. clientes. Un Oye, cliente no un podéis día. hacer degustación. Oye, no podéis Sí. hacer degustación. Y al cabo de hacer 4 o 5 clientes la pregunta y meternos en un barro de la Virgen, porque de cero hacer un degustación, le dije a María, ya está, 2 degustación. Uno corto, uno largo para los fartucones y ya Claro. está. pero fue el día ese que se presentó aquel señor que Sí, sí. dijo, hazme un degustación, ponme lo que tú quieras, cóbrame Ajá. lo que quieras, pero hazme un degustación. Y nos pilló un poco así como al aire y Álvaro dijo, pues bueno, voy a improvisar. Y fue un poco como eso, lo que se le ocurría, a ver si es verdad que le metimos cosas de carta y tal.
Pero Le saqué eso fue un poco... 18 platos, me acuerdo. 18 platos. 18 Sí, platos le sí. saqué. ¿Ves? Y la fama la tengo yo, ¿eh? ¿Daste cuenta? Comió muy bien. Bueno, me dijo que había comido muy bien. Se fue encantado. Y bueno, y vuelve cada poco. Y vuelve a cada tomar. poco. 18 platos. 18. Madre Y mía. los comió todos. Le ¿Sí? saqué 18 porque me dijo, Bueno, quiero él y degustación las personas y con las como que está. mucho. Quiero irme fartucón. Y dije, bueno, pues nada, vamos para allá. Sí. ¿Qué Y me he hecho rodando? ¿o qué? luego preguntaba cuántos queda. Claro. Luego Ostras. cuando íbamos por el 12, ¿cuántos quedan? Tal. Ya viene el postre, ¿no? Sí. Tú me dijiste que querías comer mucho. Pues Sí. Que sí, ¿ves? Tus deseos son órdenes. Sí. Además, Álvaro es un poco exagerado. Yo sigo enamorado del crujiente de maíz nixtamalizado con carpaccio de vires, salsa de esquites y emulsión de pimientos de padrón. La emulsión de pimientos de padrón, sueño con ella. Me pareció una cosa elegante, con potencia de sabor. O sea, ese tipo de cosas que dices tú, perfecto. Voy a decir que es uno de nuestros platos favoritos. Sí. Y que lleva desde que abrimos y Inamovible. morirá con nosotros, yo creo. Porque hay mucha gente que les sorprende mucho también. Sí, La verdad que- la emulsión, la verdad que a la gente le flipa. Sí, la verdad que la emulsión. emulsión, hay gente que ya nos conoce y si pide, por ejemplo, X, el solomillo y tal, me dice, oye, ¿me puedes poner echa y al esto. lado? Sí. Porque además Un ya... cacharro con... Claro. Claro, es pimiento Y de algo padrón, que se entonces puede al comer final... con cualquier cosa. Claro. sí. Entonces, bueno, la verdad que es un plato en el que Es muy en combinable. el que estamos muy, muy contentos con ese plato en particular y también con el brioche de Gambón también estamos muy contentos. Muy bueno también, sí. Pero bueno, brioche Sí. jamón ya se ve un poco Sí. Sí. más, ¿no? Pero Sí. bueno, y luego, todas esas cosas que al final son efectives, vamos a llamarlo, ¿no? Un poco efectivistas, donde ya ves que hay cocina es en los platos principales. Y ahí ya ves que el producto está bien tratado, hay fondo, hay cocina, hay horas, hay guiso, ¿no? Que al final es un poco lo que a estos cocineros, que está muy bien que hagan emulsiones y cosas nixtamalizadas, Y espuma, pero, sí. efectivamente, pero que haya fondo, ¿no? Yo por Sí. eso quería recalcar mucho lo del sabor, porque se nota que allí hay cocina. Claro, nosotros también al final queremos eso, no queremos que todo sea Plano. cocina fusión, tal, salsas, tal, no, también por eso en el menú degustación luego metemos un bacalao pil pil, que ahí se ve que ha habido cocina Eso y es. que sabes lo que haces, o el fondo de que tengo ahora de las manitas, tal, cosas que al final se sabe que bueno, pues que algo de cocina Que sabes, echamos horas. que no es solo salsas para allá y... Sí, porque estáis los dos, ¿no? Podéis tener ayuda de fin de semana, Sí, supongo, bueno. algo, Bueno, sí, pero... Tenemos una chica que Tenemos una limpia todos los días y que la verdad que desde aquí, si nos oye, muchísimas gracias porque es un todoterreno y vale para todo. Sí. Y los fines sí está ahí desde el primer momento hasta el último como nosotros. Y luego ella, entre semana, va pronto para limpiar el local porque también que el local esté limpio Sí. es fundamental. No, y hacer más... Pero es bueno, fundamental. que tú en cocina. Yo en cocina y ella en Y tú sala. atendiendo. Sí, básicamente es eso. Mucho curro, ¿eh? Ya no Mucho vamos curro. para Mucho más. curro, ¿eh? Mucho curro, Ya no sí. vamos para más. Mucho curro. Bueno, yo es verdad que pronto lleváis poco abiertos, pero yo creo que es un restaurante para ir a cosas, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo, no? A ver, si te digo que no, sería muy Vale. hipócrita. O sea, sí, la verdad es que sí, ojalá. Pero, primeramente, es que el cliente se vaya contento. Efectivamente, sí. Esa filosofía para mí ya es la más Y ya importante. está. Y luego, si Sí, porque al llegan, final- pues, oye, encantados. No te voy a Vale. decir que No, no y lo que al busco final porque, es eso, es el porque cliente. mentiría. No, y que los clientes Hacen son todo. realmente los que nos dan de comer. O sea, por mucho que te den un reconocimiento, que está muy bien, al final, si tienes el reconocimiento, pero tienes una mesa para comer y otra para cenar, Ya, pues... que pasa a veces, ¿eh? Sí, sí, pero que si estás todos los fines de semana igual, pero tienes la placa ahí pegada a la pared, igual no te compensa. Claro. Bueno, Álvaro, María, Restaurante Adma, muchísimas gracias y A ti, que sigan muchísimas viniendo gracias. éxitos. Muchísimas Dile a Coyoto que gracias me a lo ti. vais a agradecer. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias.